Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos como siempre dando un repaso a cómo terminaron las cosas ayer en Estados Unidos. Hay bastantes cosas interesantes. Por un lado, los futuros europeos a las 10 de la noche terminaron claramente al alza. Más 1,33% el futuro del CAC, más 1,69% el futuro del DAX, más 1,65% el futuro del Eurostoxx, y el futuro del IBEX, que cierra antes a las 8, pues más 1,97%. Esto está muy bien, pero hay que observar que se cerró lejos de los máximos del día. No demasiado, pero lejos, en todos los casos. Pasemos a las divisas. Dejemos a Estados Unidos para lo último. En las divisas, cambios muy importantes. El euro contra el dólar cayó 0,75%, nada menos. La libra contra el dólar cayó 0,58% y el yen contra el dólar cayó 0,50%. Es decir, subida general del dólar. Esto es una de las claves de la semana, que ahora comentaremos. Subida general y caída muy importante del euro con ese menos 0,75%. Aquí tienen el gráfico de 30 minutos. Aquí hay una caída muy importante. Este gráfico de 30 minutos funciona muy bien para el swing trading. Esta línea naranja es la media de 200 y, como pueden comprobar, funciona de maravilla. Se está apoyando ahí. Bueno, está cayendo. Vamos a comprimir un poco el gráfico para ver cómo... demasiado comprimido. Ahí está. Como ahora pues estaría llegando una zona de soporte importante, que fue la zona de mínimos del verano. Vamos a ver qué sucede ahí, pero la tendencia bajista del euro pues es muy clara. Aquí está el gráfico de un día, diario. Como podemos comprobar, no es una caída porque sí, es que se rompe esta figura triangular. Ya saben que los triángulos suelen ser figuras muy peligrosas cuando se rompen, porque suelen romper con violencia, raras veces no lo hacen. Entonces, bueno, tras perder primero la media de 200, que es esta línea azul marino, luego perdió la figura triangular. La figura triangular tenía aquí un... se podría haber trazado otra directriz previa por aquí, con esto, sin despreciando, despreciando estos picos, pero bueno, al final el caso es que rompe la media de 200, rompe la media de 200 y además rompe el triángulo y pues, se cae. Técnicamente hablando, pues es una figura importante, como podemos ver. Lo que pasa que tampoco hay que lanzarse demasiado a la piscina, se puede mantener cortos, ha sido recomendable estar corto, pero hay que tener en cuenta que como lleva en lateral tanto tiempo, pues hay soportes por todos los lados, como podemos ver en las líneas que estoy trazando. Soportes hay por todos los sitios, incluso podríamos trazar otro aquí. Esto es normal, tras un movimiento lateral ha tocado tantas veces los mismos puntos, pues que está lleno de soportes, y en cualquier caso es evidente que el lateral está aquí. El lateral está aquí y puede dar todas las vueltas que quiera. Si algún día esto se cayera lo suficiente como para llegar aquí, ya saben cuál sería mi recomendación: comprar sin dudar un segundo, comprar y aguantar, porque la llegada de un índice a un número redondo como este, pues suele generar una ocasión de trading al revés fabulosa, y muy pocas veces falla. Bueno, sigamos con el repaso. Y bueno, ya hemos dicho realmente la primera clave de la jornada, así que antes de continuar con el repaso, pues la termino. Era el alza del dólar. El alza del dólar ha sido decisivo durante la semana. Ya vieron el viernes cómo subió con fuerza. Todo esto viene pues por los vientos de alza de tipos que hay en Estados Unidos y al revés en Europa. Es normal que esté subiendo. Los datos macro han mejorado bastante en los últimos días, es una constante esa mejora. Las declaraciones de miembros de la Reserva Federal son constantes también, diciendo que van a subir tipos. Sin embargo, ayer la siempre desconcertante Yellen, en una aparición que hizo a las 8, que movió bastante mercado, dio bastante volatilidad. Vamos a poner el gráfico del Standard & Poor's. A ver, creo que me he liado. Puesto esto, un momentito, por favor.
así. Como podemos ver, si ahora lo ponemos esto en minutos, ahí está. Bueno, pues ella hizo su declaración sobre las 8 y como vemos, pues provocó ahí un sube y baja. Es muy destacable que ayer durante toda la sesión, en minutos, como vemos, a cada impulso alcista le metían un papelón y al final le metieron el papelón final cerca del cierre. Esto no es precisamente una buena señal, luego hablaremos de esto. Pero bueno, al margen de esto que dijo Yellen, que dijo que es que la economía estaba más débil de lo que parecía, que tenía una especie de debilidad intrínseca provocada por la crisis, que habría que trabajar. Y eso terminó de desconcertar al mercado porque Yellen está aprendiendo a hablar como Greenspan, no se le entiende nada de lo que dice, es muy difícil entender lo que dice, y yo creo que no lo entendió nadie. Yo desde luego no. Me he leído varias veces las declaraciones y no consigo pillarle muy bien el sentido. Pero bueno, el caso es, como decíamos, y volvamos a lo que estábamos, que el dólar está alcista porque, aparte de Yellen, que no es muy difícil de entender, los otros miembros de la Reserva Federal, pues están dale que dale con la subida de tipos. Claro, ¿esto qué provoca? Pues provoca que esta caída del euro pues favorece a Europa. No es de extrañar entonces que Europa termine con esta subida tan fuerte y miren cómo quedó Estados Unidos. Nada de nada, el Standard & Poor's plano. Mini Dow Jones subida testimonial y Nasdaq subida testimonial. Y eso que dieron tres de los grandes bancos muy buenos resultados, Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan. Al final ninguno de los tres subió nada. Una décima creo que subió alguno y otro la perdió. Nada. Subieron mucho durante la sesión, pero lo perdieron todo. Papelón. ¿Por qué? Pues si nos vamos a este gráfico que he preparado aquí del spread entre el DAX alemán y el Dow Jones, lo tienen aquí, es DAX contra Dow Jones, es decir, si baja el DAX lo está haciendo peor que el Dow Jones, si sube el DAX lo hace mejor que el Dow Jones. Bueno, pues como vemos desde el verano, y ahora en los últimos días, si amplío un poco el gráfico también se ve, ven que el spread ha vuelto a subir. Esto quiere decir que Europa lo hace mejor que Estados Unidos. ¿Por qué? Por el dólar. O mejor dicho, por el euro, por la debilidad del euro. Esto es importante. A las personas que les guste entrar en los spread como un servidor, aquí podría haber una ocasión. Si finalmente se confirmara que se rompe esta importante línea de resistencia en el spread, pues se podría intentar largos de DAX contra cortos de Dow Jones. Si se perdiera la directriz, habría que cerrar eso inmediatamente y más bien tomar la posición contraria. Los spreads suelen ser bastante nobles con el tema de las directrices, los soportes y la resistencia. Se le puede aplicar un análisis bastante básico. Bueno, así que ya tenemos aquí la primera clave de la jornada, que nos ha salido un poco natural a lo largo de la explicación. Vamos a seguir leyendo la pantalla. Bonos. Bueno, pues los bonos no tuvieron el día. No fue una cosa grave, pero todos a la baja. 29 puntos perdió el Bund al final, 144 el bono alemán a 30 años. Y ahora viene lo importante. Atención a Standard & Poor's, como ya hemos dicho, 0 en una sesión donde llegó a subir al principio hasta 2142, fracaso total y papelón, cuando todo parecía indicar que se iba a ir arriba. Pues no se fue arriba. Aquí tenemos el gráfico y la vela feísima, feísima la vela. Cuidado con esta vela. Vamos a ver qué pasa el lunes. Cuidado con esta vela, porque es más importante de lo que parece, ahora lo veremos. Bien, hecho el repaso y ya analizada la primera clave que nos ha salido un poco entre medio, que ha sido la de la subida del dólar, pasamos a la segunda clave de la semana, que yo diría que ha sido el inicio de la temporada de resultados. Es muy importante que tengamos en cuenta que estamos en ella. Si tienen ustedes valores sueltos, tienen que estar atentos a que se vea dónde están los resultados, no se metan en valores que tengan los resultados a lo mejor 2 o 3 días después. Es importante que estemos atentos a eso. Empezamos con mal pie la semana con los resultados de Alcoa, que fueron realmente malos, y a Alcoa le dieron un varapalo de muchísima consideración, el valor lo pasó muy mal, y terminamos la semana, como he dicho antes, pues con buenos resultados de 3 bancos, Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo, aunque Wells Fargo no es
valor a tener en cuenta porque está muy castigado por los problemas que tiene con un affair de cuentas falsas que le está perjudicando muchísimo. Pero bueno, el caso es que no es extraño que los bancos estén mejor. Ya saben que los bancos se benefician de la subida de tipos, el sector bancario europeo también le acompañó en esa subida, aquí tienen el gráfico. Bueno, vamos a ver si es capaz de romper esta resistencia que tiene el futuro del sectorial bancario europeo por aquí. Pero estaremos durante bastantes días pues pendientes de lo que pase con los resultados, que pueden mover mercado arriba y abajo, pues según cómo puedan ir saliendo las cosas. Tercera clave de la semana, pues yo diría que habría que citar a los datos chinos, porque han movido mucho mercado, mucho. Primero tuvimos unos datos este día de exportaciones e importaciones chinas que hicieron caer mucho a las bolsas, especialmente a los sectoriales de materiales básicos. Las exportaciones chinas bajaron el 10%, peor dato de 7 meses, y una demostración pues de que la economía no va demasiado bien, y las importaciones también se contrajeron mucho más de lo esperado, con lo cual cundió el pánico entre los productores de materiales básicos. Sin embargo, el viernes hubo un dato que ayudó mucho en la subida de Europa y en la no subida de Estados Unidos, o subida frustrada de Estados Unidos, que fue el dato de IPC. Quedó 2 décimas por encima de lo esperado, 1,9 cuando se esperaba 1,7% interanual, y esto devolvió las esperanzas de que la economía china vaya mejor. Pero ojo con esto, a la chita callando, los chinos están devaluando el yuan, mucho. El yuan ahora mismo, es curioso a veces esto de la bolsa, cómo influye la psicología. Esta caída que tuvimos en agosto del 2015 se debió a la devaluación del yuan. El yuan ahora está muy por debajo de donde estaba en estas fechas y la bolsa ahora no hace caso. Es curioso, pero es lo que hay. Ojo con eso. La bolsa no hace caso, pero eso no es nada bueno. Ni para las bolsas, ni para las cotizaciones de las divisas emergentes asiáticas, que han pasado toda la semana con muchos nervios por la muerte del rey de Tailandia, que ha provocado fuertes convulsiones en el baht de Tailandia. Hay que recordar que en el 97 esta moneda fue la que desencadenó la crisis de divisas asiáticas emergentes, que al final acabó por hacer caer a todos los mercados globalmente, incluidas las bolsas. Cuarta y última clave de la semana, la situación técnica de Estados Unidos. Es muy importante. Es muy importante. Yo creo que es lo más importante de toda la semana, a pesar de que hemos hablado de cosas que merecía la pena, ¿no? Porque han movido mucho mercado. En primer lugar, yo creo que la clave del nerviosismo que ha tenido toda la semana Estados Unidos hay que buscarla en el Nasdaq Composite. Ya lo comentamos la semana pasada. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, que una de las mejores señales que puede haber de trading es cuando algo llega a un número muy redondo después de mucho tiempo, o a una media de 200 las entradas a la contra. Ya saben que soy muy cansino con eso, pero es que aquí ha vuelto a pasar. El Nasdaq Composite es una subida un poquito burbujera, seamos sinceros, en fin, ustedes mismos, de 1000 a 5000 desde el año 2008, bueno, yo no creo que las valoraciones de las empresas del Nasdaq justifiquen esto, a lo mejor es que soy muy pesimista, pero yo lo veo así. Pero bueno, el Nasdaq llegaba, miren la línea, por primera vez desde el año 2000, es decir, 16 años después, a los máximos más burbujeros aún que se alcanzó en el 2000. Claro, ¿qué posibilidades había de que llegara el Nasdaq ahí, un nivel tan relevante, y no tuviera papel, después de toda la subida que llevaba? Pues muy pocas, como siempre. Claro, si además tenemos en cuenta que muy cerca estaba el nivel de 5000 redondo, es el típico número redondo donde todo el mundo toma beneficios, pues para mí lo que desencadenó los nervios en Estados Unidos ni fue China, ni el dólar, ni Yellen, ni la UEFA, ni la FIFA, ni Eurovisión. Lo que fue esto. Esta zona de resistencia será tremenda, y apareció papel, y ya está, pues es normal. Es normal. Lo que pasa ahora es que no sabemos en qué situación estamos. No sabemos si estamos en un 2000, que después de este subidón tan alucinante que hemos visto cuando he comprimido el gráfico, ahora nos vienen las vacas flacas, o si
pues estamos simplemente corrigiendo, luego se vuelve a atacar el 5.000, se vuelve a corregir, no va a ser nada fácil pasar el 5.000. Si ahora se diera la vuelta y llegara a 5.000, ahí va a haber otra vez papel, seguro, y se va a poder hacer algo. Vamos a ver qué pasa, pero esto es una clave. Esto es lo que ha puesto nervioso a este señor, al Standard & Poor's. Ha roto este triángulo. Las rupturas de los triángulos, como hemos visto con el euro, son siempre violentas y esto pues no ha sido una excepción. Tampoco es que haya sido tremendamente violenta, pero bueno, sí que ha sido una caída, teniendo en cuenta el lateral espantoso que lleva, pues de bastante consideración. Esta vela del viernes es muy fea, esto de que parece que te forme un doji y la vela durante todo el día fue una vela muy buena, una vela blanca poderosa, y que al final le metan ese papel. Pues vamos a ver cómo abre el lunes. Si abre a la baja, cuidado porque se pueden poner las cosas feas y esta figura se va a terminar de desarrollar posiblemente hasta aquí, hasta 2062, donde está la media de 200, que de nuevo vuelve a ser un nivel pues muy difícil de pasar. Previamente tiene un soporte aquí en 2100, que son los mínimos de septiembre. Si lo perdiera, si ataca hacia abajo y lo pierde, seguramente este tramo de 2100 a 2062 se va a recorrer en un visto y no visto. Y al revés, pues si consiguiera rehacerse y pasara la media de 50, pues seguramente se calmaría. Tiene una resistencia previa antes por aquí, en la zona 2140, que es donde se paró ayer. Mucha gente se cerró por aquí tomando beneficios y se ha vuelto a abrir corta en esta zona. Pues si pasara todo esto, pues se tranquilizaría. Tampoco olvidemos una cosa, por la parte de arriba lo que hay es un lateral de tomo y lomo, y hay que recordar que las manos fuertes no están en el mercado desde más o menos como por aquí, que es cuando se fueron, como contamos en la sección de Mundo Hedge Fund que ponemos en la web. Desde que se han ido las manos fuertes, el mercado no levanta cabeza. Esta es la regla de oro de los mercados, las manos fuertes hacen lo que quieren. Si algún día volvemos a ver que las manos fuertes entran de nuevo, cosa que comunicaremos pues inmediatamente en la sección de Mundo Hedge Fund, pues podríamos tener posibilidades de seguir hacia arriba. Y en toda esta situación técnica compleja que tiene Estados Unidos, con cierto peligro, si el lunes empezamos a ponernos nerviosos, podríamos tener un buen tirón a la baja, esto podría caer bastante, no lo sé, igual no, esto es una hipótesis, puede ser que no, que el lunes se vuelva a tranquilizar y que rompa por aquí, pues bueno, pues todo se calmará. Pero no debemos olvidar también que al mercado ya le está influyendo mucho, no solo esta situación técnica, sino una cuestión fundamental prioritaria, que hasta ahora pues no servía de mucho, pero desde hace 15 días sí, las elecciones. El mercado se ha definido muy claramente. No le gusta ni Clinton, ni le gusta Donald Trump. No le gusta ninguno de los dos. Ni Hillary Clinton ni Donald Trump. Pero prefiere a Hillary Clinton antes que a Donald Trump porque lo ve muy extremista y que tiene un programa económico, según el mercado, pues peligroso. Entonces prefiere a Clinton. Pero no prefiere a Clinton de todas porque de hecho le da miedo de que cambie la mayoría en el Congreso. Entonces el mercado está muy indeciso sobre qué es lo que quiere al respecto de los candidatos y de los partidos políticos de Estados Unidos, con lo cual podría ser que tuviéramos volatilidad hasta el día de las elecciones. Además hay otro factor muy importante que se comenta mucho en Estados Unidos. Hay un factor que es que la volatilidad de las elecciones podría incrementarse porque los inversores están como muy desconfiados después de lo que ha pasado con el Brexit, cuando todo el mundo daba por hecho, cuando todos los sondeos daban por hecho que no se iba a dar y al final se dio y pasó pues esto. Claro, ya la gente dice, bien, ¿y cómo me puedo fiar de las encuestas? ¿Y si al final da la sorpresa y gana Trump, que es el candidato que no quiere el mercado con razón o sin ella? Eso no es la cuestión es lo que diga el mercado. Entonces, más de uno y de dos, pues va a estar muy prudente hasta la fecha de las elecciones y podríamos tener una cierta volatilidad y desde luego ni les cuento si en los sondeos Trump se aproximara a Hillary Clinton, y no olviden que ha habido ya caídas por temor a que la situación en el Congreso posteriormente pudiera cambiar. Es decir, que es una situación complicadilla y que va a generar volatilidad hasta primeros de noviembre, cuando se resuelva la ecuación y sepa el mercado pues quién gana, quién no gana y en qué circunstancias.
En fin, unos mercados bastante interesantes después de este aburrimiento total al que nos sometió el Standard & Poor's durante muchos días, pues parece que este movimiento pues está devolviendo el interés al análisis y la semana que viene pues promete también ser muy interesante. No olviden que seguimos en campaña de resultados y puede haber mucho vaivén inesperado. Muchas gracias y buen fin de semana.